Exagera un poco, Gloria Álvarez. Sobre todo que no sé qué va a hacer ella cuando sea ella la que está en el gobierno y cuando quiera adoctrinar también a la población en relación a los beneficios del libre mercado. O sea, la cosa funciona de los dos lados. Ella está hablando claramente desde un punto de vista de oposición. Ella considera que los gobiernos son marxistas y hacen esto. De una u otra manera, la gran mayoría de las sociedades han tratado de uniformar la calidad de la educación precisamente para que haya una variedad de criterios en relación con la formación del recurso humano. Cuando se deja al carácter privado, entonces se empieza a ver una diferencia de calidad notable, es decir, la gente más pudiente ofrece a sus hijos una mejor educación y entonces ya empiezas a crear desde la base social una diferencia de clase producto del acceso a la educación. Y ese es el problema, cuando tú destruyes la educación pública porque no la financias y das esos vales, eso se ha procurado, también hay fuerzas de derecha en los Estados Unidos tratando de hacer eso, creas ese problema. La gente va a utilizar parte del vale, va a dedicar un componente adicional a la educación privada y van a descuidar el presupuesto de la gente que va a la educación pública. Entonces es en cierta forma una desarticulación de la educación pública en general. Eso no es un poco lo que quieren hacer con la salud. Sí, pero el problema de la salud es diferente porque la educación tiene un impacto social mucho más importante que la salud. La salud es importante a nivel individual y la salud pública ya de eso se ocupa el Estado. Yo no creo que haya nadie que cuestione la utilización del presupuesto nacional para atender la salud pública, porque eso es como hacer las autopistas, nadie se puede hacer su autopista privada, entonces se necesita, la magnitud del trabajo requiere la participación del Estado. Pero desde el punto de vista individual, el acto de salud es un acto muy pequeño, tú vas al médico una vez al año, dos veces al año, los chequeos, es en la última etapa de la vida donde en realidad la gran mayoría de las personas consumen recursos de salud. En cambio, la educación comienza desde el principio y los países que han desarrollado más su calidad de vida, su riqueza, el crecimiento de la oferta de empleo y la inteligencia general de la población son aquellos que de alguna u otra manera han invertido en una buena educación pública. Ahora bien, tras la salida de Pérez Jiménez del poder, se le dio muchísima importancia, mucho más que la que daba Pérez Jiménez, a la educación y se masificó la educación. La crítica entonces era, bueno, sí, pero bajó la calidad, pero se masificó. Y bajó la calidad era una cosa muy relativa porque había también colegios privados, vamos a estar claros. Pero en Venezuela, inclusive en la época de Pérez Jiménez, ¿no? Los liceos, había liceos que tenían mucho más calidad la educación que inclusive colegios pagos caros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa educación que se formó, que de repente uno ve cuando hablan estos muchachos en la calle y lo que dicen y cómo hablan de la Constitución y los no tan muchachos también, uno dice 40 años de democracia, esto es una de las cosas que formó la democracia, estar en la calle luchando y estando diciéndole a los guardias nacionales y todo eso, pero si ustedes son empleados nuestros, ustedes están para defendernos a nosotros y no a estos narcotraficantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces llegaron estos narcotraficantes? Y te vuelvo a decir, inclusive los militares, ¿no?, pudieron ir por primera vez, cosa que no podían ir cuando Pérez Jiménez, que los quería separar de los civiles, exactamente para evitar las conspiraciones, pudieron ir a la universidad y los militares son graduados universitarios y muchos de ellos brillantes como muchos civiles. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó esta gente? ¿Quién formó a estos delincuentes? Bueno, yo te voy a decir mi opinión sobre esto. Acuérdate que la dictadura de Pérez Jiménez duró poco y fue una salida a unas dictaduras anteriores y a golpes de Estado que venían desde la época en que Gómez murió y hubo esa transición paulatina hacia la democracia. O sea que la verdadera una transición paulatina con López Contreras y Medina. Con López Contreras y Medina, y luego los Alecos. Perfecto. Pero lo importante es que este señor Pérez Jiménez le dedicó mucho el presupuesto nacional a modernizar el país, modernizar su infraestructura militar y su infraestructura física, las obras públicas. Él se dedicó a las obras públicas. Cuando llega la democracia, Betancur y Leone, es evidente que el país tiene los recursos, pero tiene muy pobres recursos humanos y empieza a crearse liceos y universidades para educar a la población, porque esa gente que en ese momento estaban asesorando a los políticos tenían una clara convicción de que el país nunca iba a salir adelante a menos que educara
su población. Y eso se logró. Yo soy producto de esa educación pública venezolana. Yo nunca pasé por un colegio privado. Yo tuve una educación primaria, secundaria, universitaria de primera calidad, con profesores excelentes, y luego incluso a través del plan de becas se logró hasta llevar hasta el posgrado. La gran mayoría de la gente de mi generación tuvo una educación impecable a todo lo largo de eso. ¿Qué pasó? A mi juicio, y esta es la interpretación que yo tengo, porque yo me siento en cierta forma un poco corresponsable del fracaso profesional en Venezuela, es que el país se convirtió, abordó la temática del capitalismo de Estado. Es decir, el gobierno, con los ingresos petroleros extraordinarios producto del aumento del precio del petróleo, se dedicó a montar industria, a gastar mucho el presupuesto en obras y en industrias, y olvidó y desatendió el sector laboral del magisterio. ¿Qué pasó? Que los maestros empezaron a ganar muy poco y empezaron a descuidar los presupuestos estudiantiles tanto para universidades como para liceos. ¿Qué pasó? Los buenos profesores que antes se vanagloriaban de estar en una escuela pública se fueron al sector privado que pagaba mejores salarios. Entonces se trasladó a la educación. Eso es hasta finales del primer gobierno de Carlos Andrés. Exacto. Eso fue lo que pasó, porque en la etapa de esa primera idea de la democracia, es decir, léase Betancur, León y Caldera, un maestro ganaba un sueldo decoroso y un profesor de liceo también. Yo recuerdo mis profesores de liceo eran gente de alto nivel educativo, pero con el deterioro de los presupuestos. Bueno, pero perdona, pero cuando López Contreras, cuando Medina y cuando Pérez Jiménez también los maestros. Sí, pero todavía era elitesco, porque no había suficientes instituciones. Claro, lo que quiero decir es que fue progresando poco a poco y para bien. Sí. El retroceso empezó entonces ya a la última etapa. Al final del periodo de Pérez, que incluso pues se produce ese deterioro, empieza la corrupción, empieza algo que no se había visto antes, que es la carrera por aparentar riqueza. El nuevo riquismo llegó a Venezuela, todo el mundo quería tener un LTD, todo el mundo quería tener un Rolex de oro. Había una explosión de consumismo en Venezuela que hacía que cualquier persona que ganara un sueldo decoroso se sintiera atrasado, se sintiera que no ganaba. Incluso eso también no ocurrió con los maestros, ocurrió con los médicos que hasta esas primeras etapas de Carlos Andrés Pérez se jactaban de ser el jefe de cirugía en un hospital público, el jefe de medicina interna en un hospital público. Tuvieron que irse al sector privado porque los salarios de los profesores universitarios y los salarios de los médicos que trabajan en el sector público se deterioraron a tal nivel que no se podía ya vivir de un cargo público en el sector. Y entonces empezaron a trabajar, porque yo conozco a varios que hacían eso, tremendos médicos, empezaron a trabajar en la mañana medio tiempo sí, en un hospital público, y luego se iban a una clínica, que a lo mejor eran ellos codueños de la clínica. Es así, porque casi todas las instituciones privadas en Venezuela eran clínicas formadas por los propios médicos antes de que llegaran corporaciones y eso, como en otros países. Entonces, el deterioro de la educación venezolana fue que el Estado venezolano dejó de asignar la prioridad de recursos al sector público educativo. Se proliferaron las escuelas privadas. Fíjate, eso es un buen ejemplo de ella, por eso que estoy en contra de la posición de ella, porque en el momento en que prolifera el sector privado de educación, que es muy bueno que exista, porque ofrece la alternativa competitiva, ¿qué pasa? Que si socavas el piso mínimo de educación pública, vas a tener una inmensa gente pobre sin educación, y eso afecta a toda la sociedad. Pero ella estaba hablando de un financiamiento directamente, él ya dice a los niños, será a los padres de los niños, le doy un bono y con ese bono no puedes estar comprando cosas, ni regalitos, ni nada, sino es para pagar el año completo de tu hijo. Sí, el problema entonces es que traslada a todas aquellas instituciones privadas a un sistema de ganancia de lucro. Entonces tendrías tú un problema de cupo grande, porque no vas a tener suficientes recursos para mantener una calidad homogénea. Entonces tú vas a tener muy buenas escuelas privadas y muy malas escuelas privadas, que nadie va a llevar a sus hijos a esas escuelas, entonces la escuela va a tener que cerrar, y entonces vas a tener un problema de pero el bono es para todas las escuelas, es decir, lo que... No, el bono no es para las escuelas, el bono es para los padres. El bono es, con ese bono los padres pueden ir a cualquier escuela. Bueno, a cualquier escuela buena, porque como ahora tú eres el que decides, se acaba un problema también. En Venezuela, en la época en que yo estudié, las escuelas estaban zonificadas. La idea era crear una buena escuela en cada región geográfica para que la gente de la región fuera a su escuela. Cuando tú tienes un problema de que tú le das un voucher a una persona que vive en Petare,
Pero la persona dice, no, es que las buenas escuelas están en el este de Caracas, entonces yo me llevo a mi hijo para el este de Caracas, lo inscribo. El problema es que todo el mundo va a querer escribir sus hijos en las 4 buenas escuelas que hay en Venezuela, y entonces yo quiero saber cómo va a esas escuelas a dimensionarse para ofrecer la cobertura necesaria, porque si tú te das un voucher para que te operes en cualquier clínica, tú te vas a buscar la mejor clínica. Pero ¿cómo van a hacer entonces esa clínica para atender semejante volumen de pacientes? Pero las clínicas que no son tan buenas, exactamente en esa competencia buscarán mejorar para que quitarle clientes a esas clínicas tan buenas que están colapsadas. En teoría eso no es capitalismo. En teoría eso es así, pero acuérdate que en el capitalismo las empresas quiebran. Tú puedes permitirte el lujo de que una escuela en una región marginal quiebre. ¿Qué se van a hacer esos niños entonces? Van a tener que irse en vehículos a 20 millas de distancia para ir a la mejor escuela. O sea, las escuelas tienen que ser locales, porque las escuelas de una u otra manera... Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida es la salida escandinava, la salida finlandesa, la salida noruega, la salida japonesa. Vean los países que han tenido éxito, vean los países que han educado su población y que hoy se están llevando las patentes. Vean Singapur, vean Corea del Sur. ¿Cómo es que hacen ellos? Bueno, ellos tienen un sistema mixto de escuelas privadas y públicas, pero las públicas le dedican muchísimo Producto Interno Bruto. El porcentaje que ellos le dedican a educación es enorme. Esos maestros ganan mucho dinero, ganan tanto dinero que para muchos de ellos es mucho más negocio trabajar en una escuela pública finlandesa que en una escuela privada finlandesa, porque en una escuela privada es un grupo muy pequeño. Acuérdense que en cierta forma la calidad está asociada a la cantidad. Si usted tiene un salón de clase y usted tiene que meter 300 muchachos, obviamente un maestro no le puede prestar semejante atención a 300 muchachos. Entonces aquí se presenta de que es preferible hacer un sistema de gran cobertura, de gran calidad, con maestros bien pagados y otra cosa, con normas homogéneas de calidad educativa, que eviten lo que ella dice, y es verdad, que unas escuelas adoctrinen, bueno, pero es que las escuelas cristianas adoctrinan cristianos, las escuelas judías adoctrinan judíos, las escuelas liberales adoctrinan liberales. Eso es inevitable porque cada grupo social trata de reproducir en sus hijos la herencia de sus padres. Entonces un padre cristiano no quiere ir a una escuela donde sus hijos no van a recibir ese tipo de educación. Pero el problema es, podemos crear una sociedad más homogénea y más egalitaria si cada uno va a educar a su hijo reproduciendo los mismos vicios raciales y étnicos de generaciones anteriores. Entonces nunca vamos a tener un país homogéneo con una calidad de educación homogénea. Por eso los estándares educativos. Ahora, aparte de eso, yo veo el problema de que los dirigentes políticos, supongo que en todas partes del mundo, pueden ir a las zonas marginales, ¿no? A buscar sus votos y con las mejores intenciones muchos de ellos. Si no, no ganan. Pero no conocen cuáles son los valores familiares, intrafamiliares, los problemas reales humanos. Conocen, bueno, es que este vive en un rancho, es que necesitan agua y demás, pero esas relaciones entre ellos no las conocen, como por ejemplo el médico de barrio, ¿no? O el que sube hasta allí, como esos muchachos, porque cuando ustedes terminan no pueden graduarse sin antes hacer una pasantía en esos sitios. Me gustaría que hablaras de esos valores, ¿no? Porque eso es la mayoría de la gente. Entonces, yo veo que quien llega a la presidencia con las mejores intenciones, ¿ok?, es clase media, pero esa clase media, que es minoría, ¿no? Aunque en una época, por cierto, la clase media venezolana fue superior a la pobre, justamente en los años 60 y 70, cuando Venezuela era y el bolívar era la moneda más fuerte junto con el marco alemán, ¿no? Y Venezuela era ejemplo en el mundo entero, su crecimiento. Bueno, ellos, esa clase media no conoce qué piensan, cuáles son los valores, por qué la gente está en ese rancho y no se quiere ir del rancho, cuáles son los valores del rancho y por qué la mujer del rancho va y toca, no digo que sean todas, se me salió por cierto los valores de clase media, toca la puerta del vecino que está casado y que está viviendo con otra mujer y le dice acompáñame, ¿no? Y se acuesta con esa persona o se acuestan los tres. Para mucha gente de clase media eso es un escándalo. Yo quisiera que me hablaras de eso, pero antes vamos a ver cómo está la situación del tiempo en Caracas y en Maracaibo.
En Caracas va a haber nubes dispersas en las próximas 24 horas y en Maracaibo hay posibilidad de lluvia con temperatura máxima de 37 grados centígrados y mínima de 24 grados. Y vamos a ver qué nos dice la Patilla y qué nos dice el Nacional a esta hora. El Nacional: solicitudes de asilo en México aumentan por crisis de Venezuela y Nicaragua. En solo 3 meses del año se registraron más de 12.000 personas que llegaron a la nación mexicana, más de la mitad de lo que se registró el año pasado. En un segundo titular del Nacional, por su página web, Juez Español abrió investigación contra allegados de Maduro por corrupción. El funcionario ha realizado diligencias en Semana Santa relacionadas con más de 70 contratos firmados por PDVSA con otras empresas. Y el tercer titular es que vecinos de Cariguao protestaron por tener más de 10 días sin agua. Denunciaron que sus electrodomésticos han sido afectados por las fallas eléctricas de los últimos 2 meses. En cuanto a la Patilla, escombros de Maduro, dice: Metrocable de San Agustín, de 5 estaciones solamente funcionan 3. Luego, lo que se apaga en Venezuela cada vez que falla la electricidad, es todo un artículo que destacan. Y en fotos: así dejó el chavismo a la embajada de Venezuela en Washington. Son los titulares a esta hora más destacados tanto por el Nacional como por la Patilla, 2 servicios informativos también perseguidos por el régimen. Y recuerde que cuando persiguen o meten preso o callan a un periodista y un medio, le están callando a usted la información. Le guste o no el periodista, le guste o no el medio, esté de acuerdo con la política informativa del periodista o del medio, ¿no? A usted le están callando la información. Porque cualquier persona sensata lo que quiere es conocer no solamente lo que yo quiero escuchar, sino qué dice la gente que no piensa como yo, para tener una discusión y para saber, a lo mejor la gente que no piensa como yo en un dato X, pues a lo mejor tiene razón y a lo mejor hasta me convence. ¿Me explico? Y no esperar el último momento cuando estén hasta aquí ahogados, ¿no? Y de repente encontrar un Mesías, porque uno está ya harto de lo que está sucediendo y ese Mesías resulta que es peor. ¿Recuerdan? Se imaginan de quién hablo, ¿no? Pero es que Venezuela no ha sido el único caso. Eso es que en casi todos los países del mundo pasa eso. Si no, pregúntenselo a los alemanes, pregúntenselo a los españoles, a los centroamericanos, a los argentinos, a los chilenos, en fin. Bueno, ¿cómo piensa y cómo es la vida, cómo son los temores de esa gente que vive en los ranchos? ¿Y cuál es la desigualdad que hay? ¿Cómo es vivir en un rancho al lado de la autopista a vivir allá arriba en aquel cerro al que llaman Tingo Tingo? Bueno, fíjate, toda esa experiencia que yo tuve, yo soy un profesional que viene de una extracción de clase media baja. Y es interesante porque la Universidad Central de Venezuela, como todas las universidades nacionales, hacía mucho énfasis en lo que llamaban en esa época la responsabilidad social del médico. Es decir, se pensaba que la formación integral de un médico venezolano no solamente era nada más científica y tecnológica, sino que también tenía que tener un profundo contenido social. Y en este sentido, en el pensum de nuestra carrera había una materia que se llamaba medicina preventiva y social. Y dado que todos nosotros nos formamos en hospitales públicos, era solamente racional que conociéramos de dónde venían nuestros pacientes, que el 90% eran personas que venían de los estratos más bajos, de los estratos sociales más humildes, porque no tenían la posibilidad de irse a un hospital privado, venían al hospital público donde estábamos nosotros estudiando medicina. Entonces, parte de ese conocimiento, de esa realidad, de dónde se genera la enfermedad de los pacientes que llegan al hospital, era ir hasta sus casas a ver cómo vivían ellos. Y en este sentido, esa cátedra de medicina preventiva y social promovía visitas a los barrios, donde los médicos subíamos a hacer consultas preventivas, a hacer unas campañas de vacunación, a hacer controles prenatales, etc. Y esa fue la primera exposición que, por cierto, tuvimos mucho, no solamente los de clase media, sino los de clase alta que también estudiaban medicina. Fue la primera vez que realmente entramos y vimos lo que era una escalinata, lo que era un rancho de una sola habitación donde viven 5 personas metidas en una sola habitación, donde viven las madres con sus hijos y con su pareja en ese momento. Vimos toda esa realidad y la analizamos con los sociólogos que nos hablaron de los pormenores
de los valores y de los conflictos sociológicos que tienen eso. Y eso nos transformó, eso nos ayudó como médicos a entender mejor la realidad donde estos pacientes se enferman, donde estas mujeres tienen 4 y 5 muchachos, cada uno de un hombre diferente, porque en esa cultura eso es la promiscuidad, donde el miedo y el hambre se mitigan con el sexo. Toda esa realidad la conocimos nosotros en el año, yo estudié en el año 72 al 78 en la Escuela José María Vargas, y esa realidad la vivimos directamente y nos transformó. Yo sé que a mí, a todos mis compañeros, nos transformó el entrar en contacto con esa realidad que vimos en esas visitas a los barrios de Pero la ¿cuál es Cinza, esa realidad? Explícanos. Bueno, esa es la Pero con realidad de la crudeza, marginalidad. Explícalo con crudeza. Bueno, te lo estoy diciendo, pues las entrevistábamos a estas personas, les hacíamos, indagábamos sus hábitos de alimentación, etcétera, y cómo vivían, y en cierta forma era notable, pues, porque tú veías un poco la total distorsión de los valores de la clase media, y por supuesto mucho más distanciado de la clase alta, y la pobreza espiritual, marginal, etc. Sin embargo, para esa época ya todavía existía la posibilidad, que no existía en otros países latinoamericanos, de salir de esa pobreza, porque ellos sabían que si ese muchacho iba a una escuela pública y después pasaba a un liceo público y iba a la Universidad Central de Venezuela sin pagar un centavo, excepto la matrícula que era risible, pues ese muchacho podía sacarlo de ese rancho. Y la comida era de un bolívar, 2 bolívares, Por 5 eso, bolívares. de una u otra manera, esa gente tenía una salida. Y a decían, esa yo crisis. quiero que mi hijo sea doctor. Claro. No presidente, doctor. No, claro. Entonces, por otra parte, bueno, el problema fue la distorsión de la inversión social que hicieron los estados, derivando entonces recursos petroleros a inversiones en empresas. Sí, pero quiero que me digas Estado, lo que hemos conversado tantas veces, ¿no? ¿Cuáles son los valores de ellos? ¿Por qué esa mujer tiene un hijo de cada hombre? ¿Qué significa eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hay promiscuidad entre algunas madres y algunos hijos? Porque se acuestan, es decir, bueno, ¿cuál es la realidad? Fíjate, ¿cuáles son sus miedos? ¿Qué significa vivir en un rancho? Bueno, vivir en un rancho es vivir primariamente, es vivir sobreviviendo, es tratar, me apena decir que sea yo el que tenga que decir cómo se vive en un rancho, porque yo nunca he vivido en un rancho, yo estoy simplemente relatando lo que nosotros vimos y lo que nosotros hemos escuchado por años, organizaciones mucho más enteradas y capacitadas de hablar de esto han hecho estudios de esto. Esta gente que vive a nivel primario defendiendo su vida a diario, donde cada aguacero que cae en una ciudad, donde uno lo que hace es sencillamente quedarse en su casa viendo televisión, para ellos es debido a muerte, porque la lluvia puede arrastrar el rancho y producir un deslave y morirse esa noche. O sea que lo que para una familia de clase media es simplemente una incomodidad, para una familia en un cerro representa un peligro de muerte, por ejemplo. Otro aspecto, la comida. Y está ahí la mujer sola con los muchachos. Con los 4 tripones. Y cuidado si está atendiendo a 2 o 3 recogiditos porque las mujeres se drogaban o porque las mujeres estaban presas o porque tenían otra realidad. Por cierto, que eso es un solo matriarcado y hay mucha solidaridad en todos esos barrios, pues porque esa gente le da un gran precio a aquellos que te ayudan. Fíjense que nosotros al principio teníamos mucho miedo de subir a estos barrios por el problema de la seguridad. Y para nuestra sorpresa nosotros nos sentíamos bien seguros porque los malandros del barrio no se metían con los médicos que venían a vacunar y atender a los pacientes, ¿no? O sea que había una suerte de código de honor. Ah, tú vienes al barrio a ayudarnos. Bueno, entonces a ti no te podemos tocar. Y conmigo, con ninguno de nosotros se metió nadie nunca. Estoy hablando de los años 70, ¿no? Y eso era porque sencillamente ellos veían con beneplácito que alguien se ocupara de ellos, ¿no? Entonces, el problema, por ejemplo, de lo que tú me dices de la sexualidad, de la marginalidad, es que la sexualidad no es un problema de sexual. Para ellos es un problema de mitigar el hambre y mitigar el miedo, mitigar la soledad. Entonces, habría que desmontar el criterio de vida de clase media para entender mucho mejor el por qué una mujer de esta, en un momento dado, como me dijo una vez me dijo, doctor, es que yo me acuesto con mi hijo. Y le digo, ¿por qué usted hace eso? A mí me parecía, y a mi compañera que estaba junto conmigo haciendo la entrevista nos parecía un horror. Y ella dice, bueno, para que me le peguen enfermedades otras malas mujeres, yo prefiero que él satisfaga sus necesidades sexuales conmigo para que no se vaya con ninguna otra mujer del barrio. Eso es una cosa chocante para la clase media, pero dentro de la órbita sociológica de esa gente es una proposición muy razonable. Ella decía, bueno, para que mi hijo se vaya a reunir con malas mujeres y le vayan a pegar una enfermedad, pues yo prefiero
satisfacerlo a él. Y como yo estoy sola también y no tengo pareja, pues yo también comulgo con eso. Entonces uno ve distorsiones de los valores que normalmente tenemos en una sociedad derivados del grado de primitivismo, de supervivencia con el cual vive esta gente. Y eso los médicos lo conocíamos, hacíamos consultas de enfermedades de transmisión sexual, y ahí escuchábamos todos estos dramas. En los hospitales públicos hacíamos entrevistas a todos los pacientes, incluso a las prostitutas. Parte de nuestra formación educativa era hacer la consulta para prevención de enfermedades de transmisión sexual en prostitutas que tenían que tener su certificado médico. Y para nosotros fue extremadamente educativo el hablar con una prostituta y entender su psicología, por qué hacía ese trabajo y la visión que ella tenía. ¿Y qué te decía? Bueno, había muchas entrevistas, pero fíjate tú, eran mujeres, por ejemplo, muy preocupadas por su salud, iban a las consultas, se chequeaban, se hacían sus controles ginecológicos y tenían un estricto y rígido control de calidad. Siempre me acordaré más de que eso. las mujeres normales. Sí, señor, sí, señor. Por ejemplo, yo recuerdo, y a lo mejor algunos de mis compañeros que me estarán escuchando me decían, yo, por ejemplo, no me acuesto con nadie a menos que yo lo inspeccione y lo revise muy bien, ¿no? Entonces ellas insistían, por ejemplo, en que el hombre se bañara antes, o se lavara antes, o si no, ya lo limpiaban. Ellas examinaban. Nosotros les enseñábamos a palpar ganglios inguinales o a palpar cualquier signo exterior de enfermedad, de transmisión sexual. Una cosa insólita, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil sacarlos del rancho? Tú le prometes, bueno, van a ir a este superbloque, porque ni siquiera en la época de Pérez Jiménez, que los superbloques que hacía Villanueva, nada menos que Villanueva, y habiendo una dictadura, ¿no? Pérez Jiménez en su gobierno estaba muy orgulloso de los superbloques que hacía, pero la gente no le gustaba estar en el superbloque, lo alquilaba y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué es tan difícil sacarlos de allí, de la montaña, del rancho, y ponerlos a vivir en una casa mucho más higiénica y decente? Una frase común en esas clases de medicina preventiva y social era, yo me acuerdo porque lo recito casi siempre: opiniones, actitudes y creencias de la población. En otras palabras, cada comunidad tiene eso, sus propias opiniones, sus propias creencias y sus propias actitudes. Y transportar a una persona de un hábitat que ella ha generado y que es responsable o corresponsable de lo que ella piensa, siente y la motiva, y trasladarla a otro hábitat físico, a otro entorno, no resulta tan fácil. Los sociólogos lo saben, los psicólogos también lo saben. Ahora lo saben, desde los años 70 sí, para acá, por lo menos en Venezuela han querido cambiar la mentalidad de los dirigentes. Pero es que también pasa, tú agarras a una mujer de clase media que vive en un lugar muy bonito, muy dimensionado a su realidad, y la pones en un palacio, y fíjense que eso es un comentario mucho que hacen las mujeres que de una u otra manera han sido esposas de hombres muy ricos y se han visto trasladadas a un nivel suntuoso de ambiente, de casas de 10 habitaciones y tal, y que te dicen que ya no son tan felices, o que ellos no son tan felices. Bueno, a los hombres les pasa menos, ¿no? Pero las mujeres no son tan felices en esa opulencia. O sea que el transportar a alguien y sacarlo de su hábitat y de su entorno que lo ha formado y implantarlo en otro hábitat no siempre resulta viable. Y además lo que es la prioridad, porque yo recuerdo en una de las muchas entrevistas que yo hice a lo largo y ancho de Venezuela en un programa que tenía Dimensión Humana, que estaba en un rancho de los que están a la entrada de Caracas, todavía en la autopista Caracas-La Güera, que se ven a mano izquierda subiendo, y era un rancho con piso de tierra, pero tenía un Betamax. Entonces yo le pregunto a ellos, bueno, pero ¿por qué tú tienes este piso de tierra, ¿no? Que te puede generar enfermedades, pero y lo gastaste el poco dinero que puedas tener en un Betamax? Y entonces digo, bueno, porque después de las 6 de la tarde yo no puedo salir de aquí ni mis hijos, y con el Betamax, ¿no? Nos entretenemos y no corremos peligro. Fíjate que te estoy hablando de unos criterios que en la clase media no se ven. Pues. Claro, y es lógico lo que estaba haciendo. ¿Sí? A una persona, me recuerdo que al lado en Bolívar, cerca de Ciudad Bolívar, las afueras de Ciudad Bolívar, al lado de una quebrada, todos los años había una inundación, y entrevisto a la gente de una de esas casas, ¿no? Yo digo, pero ¿y por qué usted no se va de aquí?
Si todos los años se le inunda la casa, y es más, uno de estos años, la quebrada, la riada va a ser mucho mayor, ¿ok? Y se puede llevar a sus hijos, y se puede llevar a usted y demás, no, porque esta es mi casa. Bueno. Y yo sé más o menos, ¿no? Cómo es el tiempo, y escucho el río llegar y no sé qué cuento. Y solo para provocarte, ¿por qué la gente no se va a la Florida? Que hay huracanes también. ¿Por qué la gente que vive en la zona de tornados en los Estados Unidos no abandona Kansas y se va? Porque ahí hay tornados todos los días. O sea, hay algo en el ser humano que lo vincula emocionalmente a su hábitat, y no es tan fácil transportarlo a otro. Yo diría a veces cuando tú dices y te dice, bueno, porque el rancho eso. Yo recuerdo la primera vez que un amigo mío entró a mi pequeño apartamento de Boston, y llegando aquí yo en el año 79 vio una hamaca guindada en mi apartamento, y diría, bueno, este es un indio, este se trajo la hamaca. Y yo le digo a todos los venezolanos que hay aquí, ¿cuántos venezolanos que hay aquí tienen su hamaca y sus cuestiones que les recuerdan su Venezuela de antes? Entonces, no se puede ser tan hipercrítico con esta gente que está tratando de preservar. Yo recuerdo haber visto también en un documental, no sé dónde lo vi, le dijeron a alguien, ¿usted por qué vive en este rancho? Y el tipo se asomó a la ventana y le dijo, ¿tú has visto la vista que yo tengo? Yo no cambio esta vista por nada del mundo. Entonces, a esas personas que viven en un cómodo apartamento, pero que no tienen ni remotamente la vista de Caracas, que ven estos individuos al amanecer, te dirán, mira, la verdad es, pues, o sea, si tú le pones precio a la vista y al aire fresco y a la temperatura que se tiene en esos ranchos, si tú le pones precio a ese valor solamente, tú dirías, mira, ahora entiendo por qué la gente no se baja de esos ranchos. Ahora, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, se quiso hacer, pero no había dinero. Eso fue un gobierno que no tenía nada de dinero, ni siquiera tenía poder, porque había un chiripero por ahí, que era un montón de gente que sabía de sus diferentes partidos, y quien realmente mandaba era el partido. Todos eran partidos minoritarios, porque ya no habían dos partidos grandes, pero el partido minoritario que tenía más gente en el Congreso eran los ADECO. Y entonces Caldera tenía que consultar cualquier cosa con el viejo alfarucero para que le apoyaran o no en lo que estaban haciendo. Y había todo un trabajo en los barrios, en lugar de sacar los ranchos de los barrios, transformarlo en soluciones habitacionales, la llamaban. Sí, para que quitaban, por ejemplo, la segunda línea, ¿ok? Para y entonces, una vereda, y en la tercera línea entonces hacían casas de 2 pisos. En el de abajo los que vivían allí originalmente, y de arriba los que vivían en la vereda anterior que habían quitado, y quedaban en el mismo sitio, ¿no? Y tenían una vida más o menos parecida a llevarlas a un sitio lejano, por mucho tren que hubiera, ¿no? De sus amigos, de sus amistades, de sus vecinos y hasta de su trabajo. Eso no resultó porque ese gobierno no tenía dinero ni tenía apoyo. Fíjate, tú hablando de este proceso de deterioro que ha tenido el país, yo te voy a reseñar una anécdota que me llama mucho la atención. Una vez hablando aquí en los Estados Unidos con un economista mexicano, él, en una reunión me preguntó, ¿qué exporta Venezuela? Le dije, pues por supuesto, todo el mundo lo sabe, exporta petróleo. Y me dice, no, ustedes son unos exportadores netos de capitales. Lo que más sale de Venezuela no es petróleo, es el dinero que entra, el petróleo entra e inmediatamente se traslada al exterior. Y yo recuerdo el impacto que yo tuve de eso, porque uno de los causantes del deterioro económico de Venezuela es la falta de confianza en el Estado venezolano, que ha hecho que cada persona que se gane $1,000 sienta la necesidad imperiosa de sacar esos $1,000 para cualquier parte para no dejarlo en Venezuela. Y eso comenzó con la llegada del petróleo, de los ingresos extraordinarios de petróleo con Carlos Andrés Pérez, y una vez que se produjo el Viernes Negro, la exportación neta de capitales fue brutal. Yo recuerdo gente que me decía, yo dólar que gano, bolívar que gano, dólar que compro, al precio que sea. Y muchas de esas personas que me están oyendo sabrán que están pudiendo vivir ahorita, no que se hicieron millonarios con esto, pero por lo menos pudieron preservar el valor adquisitivo y vivir ahora de los dólares que están cambiando, de dólares que sacaron hace muchos años, cuando la única manera de ahorro era abrir su cuentica en Miami, abrir su cuentica allá. Los extranjeros que ya venían de economías que habían fracasado sabían el valor de esto. Los venezolanos, muchos se regocijaron en la calidad de vida que estaban viviendo, gastaban y gastaban, pero aún así
una de las cosas que más ha deteriorado es que el venezolano el dinero no lo reinvierte en Venezuela, lo traslada a otros países donde genera mayor sí, pero es que tú no te has dado cuenta. Miami ha sido una beneficiada de, esa exportación de capitales. Mira, Miami crece. Primero era un pueblito de retirado. Aquí la gente, esto no se que mete no de había elefante. nada. Luego vienen los cubanos, los primeros cubanos, los cubanos de clase media que hicieron surgir Miami. Así es. ¿Okay? Que empezaron crearon el hábitat latino. Sí, que inclusive jueces del Tribunal Supremo de Justicia de La Habana, de Cuba, ¿no? Repartían pizzas, ¿no? Al principio porque no podían trabajar. No, y venció Luego, meritoria. Los comienzos de la excelencia de la medicina en Miami fueron los médicos de Cuba que vinieron a instalarse en Miami y empezaron a ofrecer servicios de la misma calidad que ofrecían en Cuba. Luego surgió otra Miami que se enriqueció con el narcotráfico. Es más, en los años... bueno, es que siempre ha habido corrupción. Todos los corruptos han traído su plata para acá, la han puesto ahí. Pero no han necesitado ser latino para ser corrupto, que los gringuitos también lo son. Sí, pero bueno, en Miami no invierten aquí los corruptos. Bueno, luego, inclusive yo recuerdo estar con Delia Fiallo y me lleva al sitio donde ella escribía sus telenovelas, que estaba al lado de la piscina de su casa, que era lo que iba a ser el cuarto, la habitación o el sitio de los visitantes, pues de los invitados a la casa que iban a dormir. Y entonces estaba la mesa y al lado de la mesa había un revólver. Y yo digo, Delia, ¿tú que escribes esa novela que escribes con un revólver al lado? Sí, Napoleón. Aquí todos los días en los canales aparecen los muertos con las matanzas que tienen entre ellos los narcotraficantes. Pero eso. Y la tercera gran ola migratoria que hizo que Miami sea lo que hoy es en día con sus rascacielos y demás, los venezolanos, que como dijo el alcalde de Miami, cuando le preguntaron, ¿y qué aportaron los venezolanos? Dorado. Cultura y dinero. Sí. Cultura y dinero. Sí, pero los venezolanos, como buenos latinos, porque no somos los únicos, porque los españoles también son así, porque los italianos son así, porque los portugueses son así, ¿ok? Y lo sé porque he vivido en Europa 3 años. Lo primero que hacen, no fuera de su territorio, no fuera de su país, es cuestionar y criticar al que es de su propio país. Así es. A diferencia de los anglosajones. Entonces tú ves, yo estoy viendo ahora que en esas redes, ¿no? Amigos míos, por cierto cubanos, que son mis amigos y algunos de mis mejores amigos, ellos le dan más importancia a esos amigos míos y sus comentarios en la radio, ¿no? Que a los propios venezolanos conocedores, mucho más que ellos, de la situación venezolana, y los ponen a ellos en las redes como la gran vaina que eso sí saben. Igual lo que hacen con el G2 cubano. Parece que el G2 cubano, para muchísimos venezolanos, es la cosa más grande del mundo. O sea, el G2 cubano la cosa más grande. Es más que la CIA, sabe más que la CIA, saben más que los israelitas, que han demostrado tener un servicio secreto mejor que los ingleses y mejor que los norteamericanos. No, el G2 cubano. Deberían sacar una miniserie esa de televisión sobre el G2 cubano, porque que yo sepa es mejor que el MI5, que el MI6, que el Mossad. No olvídese de esa serie, hay que sacar una serie sobre el Pero G2. además piensen, el G2 cubano, que fue formado por los vagabundos rusos, por la KGB y el Stasi, la alemana. Son dos países que solamente han vivido en dictadura. El G2 cubano lo que sabe es reprimir, ¿no? Y escuchar, sapear, escuchar. Eso es lo que saben hacer, ¿no? Por ejemplo, porque Fidel Castro, ¿qué ha hecho en Cuba? Ha fracasado por completo como político, como dirigente a favor de su país. Fidel Castro ha entregado primero a la Unión Soviética, al pueblo cubano, para que fuera y sirviera, como le dije yo a Fidel Castro en su cara, por cierto, en la famosa entrevista que dio la vuelta al mundo, que le dije, bueno, pero es que usted mandó al pueblo cubano por toda América Latina, me lo mandó al África, ¿no? Para que sirviera como carne de cañón, porque los rusos, la Unión Soviética, por la repartición del mundo que hicieron ingleses, norteamericanos y rusos después de la Segunda Guerra Mundial, que son los triunfadores contra los nazis,
pues los rusos no pueden intervenir en África ni en América, como ustedes, no, como los norteamericanos no pueden intervenir en Asia. Sí, se Entonces tienen que buscar a otro. Entonces se repartió el mundo. ¿Y qué hizo Fidel Castro para poder mantenerse él como dictador y viviendo como un rey? Mandar a los cubanos a morirse y a pegar tiros a todos estos países. Y justo cuando ya estaba a punto de desaparecer, Ajá. el generoso Hugo Chávez le entrega a Venezuela a los cubanos. Sí, sí. Ese Cosa. ese no voy a ver, yo me imagino, entiendo que Fidel era gran amigo de Carlos Andrés Pérez, fue uno de los primeros que lo llamó cuando el golpe de Estado. Bueno, el primer telegrama del 4 de febrero, Exacto. que llegó el 5, fue de Fidel Castro. Por cierto, está en el Nacional del día 5 o 6 de febrero. Yo trato de imaginarme la cara de Fidel cuando de repente Chávez viene y literalmente le entrega a Venezuela Le una besa bandeja la de boca. plata. Ajá. Él dirá, oye, yo tengo Con una todo lo que suerte me costó a increíble, mí ¿vale? todo el tiempo, O sea, para apoderarme de eso Venezuela. Fue el loto, pues, el loto de la Florida, ¿cómo dice el megapón ese, el superbox ese? No, y lo que diría Fidel Castro con su hermano Raúl, este huevón, que mira lo que nos regaló. Por tomarse una foto conmigo me pone No, la no, no. riqueza y el pueblo venezolano a mi disposición para que yo gerencie ese país. Oye, le preguntaría al otro. Y no, acabe ¿qué con hicimos ese nosotros aquí para merecer semejante? Sí, porque son unos fracasados. Bonanza. Ellos son unos fracasados, ellos fracasaron. ¿Eh? Pero si la Unión Soviética fracasó, ¿ok? Que se desapareció por la crisis, porque la gente los tumbó. Y los chinos No. porque rectificaron rápido. Sí, y se pusieron al Deng capitalismo. Xiaoping dijo, no. Sí, se La metieron al mayor capitalismo. contribución de Mao a la economía china fue morirse, porque en el momento que se murió vivo el otro, dijo, no, Sí. olvídense del No, Mao, no, vamos a empezar todo de nuevo, y olvídate, y ahí. Pero además, ¿qué le ven a Fidel? Porque mi mujer me preguntó cuando fui a entrevistar a Fidel Castro de regreso, me dice, ¿y qué te pareció Fidel? Te digo la verdad, yo lo vi allí sentado para impresionar, disfrazado de militar. Y digo, ¿y qué hace este viejo disfrazado a estas alturas todavía de guerrillero? Esa fue mi experiencia. Muchísimo más me impactó Mick Jagger, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Jorge Luis Borges, lo que tenía una labia extraordinaria, eso sí, igual que Chávez, que tenían una labia extraordinaria. Dos grandes actores. Sí. Esos son dos grandes actores que encontraron un papel, un rol, lo ejecutaron bastante bien y cautivaron una audiencia mundial haciendo cosas que ellos sabían que atraían a mucha gente en el mundo. Por ejemplo, Fidel retó a los Estados Unidos. Pues, en ese momento de la posguerra, con la hegemonía americana, obviamente muchos países del mundo hubieran querido hacer lo mismo, David contra Goliat, y él adoptó el papel de David, y obviamente eso le ganó una gran aceptación El mundial. papel de David vendiéndose y entregándose a la Unión Soviética. Sí, que era pero los enemigos era de- otro Goliat peor, ¿no? Ah. Pero en ese momento, la forma en que él cautivó a Latinoamérica con ese reto al gigante del norte, pues lo hizo una persona bastante interesante para esto. Y luego viene Hugo Chávez a presentarse también, a retomar la retórica antiimperialista, la retórica de echarle la culpa a los Estados Unidos de todos los males del planeta. Y entonces, bueno, tenemos lo que tenemos ahí, una cantidad de gente que se tragó esa película completica, la incorporó a su narrativa y aquí están los resultados. Pero lo que no yo entiendo que la gente humilde, ¿ok? Que no tiene toda la información que se necesita. A porque eso la se les información- ofreció Ajá. Villa y Castillo. Ok, que consideren, que todavía puedan considerar que Fidel Castro ha logrado en Cuba lo que nadie antes había logrado, y que Batista era un tirano, cuando el tirano él era un dictador Batista, pero el tirano es Castro y su gente. Pero los líderes políticos y presidentes de América Latina y de la Europa Latina, ¿por qué admiran a Fidel Castro? Porque logró mantenerse en el poder hasta que se murió. Eso es un logro. Hay algo de eso. Porque ¿qué otro logro tiene Fidel Castro? Bueno, Pero debe tener algún otro. ¿Por qué el lo re- admiran? creo que el récord Ajá. mundial de duración de una dictadura es un logro. Desde el punto de vista, si tú eres un hombre autocrático Ujú. y admirador de autócratas,
tiene que reconocer que este hombre de alguna u otra manera, mira, se mantuvo en el poder en 2, 3, 4, 5 crisis económicas, tuvo una crisis de misiles cubanos y la superó, tuvo yo no sé cuántos atentados a su vida. Bueno, la crisis de los misiles soviéticos no la superó Fidel Castro. Fidel Castro se arrechó muchísimo porque ni siquiera consultaron con él. Sí, pero salieron vivos, chicos. Lo que te quiero decir es que han podido desaparecer a Cuba del mapa. Claro, porque como además, un riesgo insólito. Claro, para los rusos tener el enclave cubano, ¿no?, sometido hacia ellos frente a los Estados Unidos desde el punto de vista político, imagínate qué triunfo de la Unión Soviética. Claro. Sí, pero gravísimo era el hecho de que por ahí casi se hubiera podido desatar la Tercera Guerra Mundial. Sí. Tuvieron a puntico. Si no hubiera sido por el factor Kennedy de control del sector civil sobre el sector militar, los militares también estaban dispuestos a tirarse una guerra mundial. Hemos hablado mucho, llegó el tiempo de finalizar el programa, pero antes vamos con Dámaso Jiménez y además le tenemos como cierre a Oscar Llanes disfrazado de nazareno. Pero antes vamos con el estado del tiempo en Miami y en Orlando.